poquito de conocimiento de Biblia sabe que hay 4 evangelios, pero los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Van dirigidos en una misma línea, aunque por un lado Mateo le habla a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos, pues sí, en la misma línea. Pero Juan le habla a la iglesia universal. Juan le habla a toda la iglesia. Entonces, los sinópticos, dije, se enfatizan más en el Cristo humano. Ponga atención a esto. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se enfatizan más en el Cristo humano, la humanidad de Cristo. Mientras que Juan se enfoca más, no solo en la humanidad, sino en la divinidad, en el Cristo divino. Y Juan se refiere al Cristo humano y divino independiente de que durante su estadía en esta tierra, y más durante su corto ministerio, porque fueron 3 años y medio, siempre se presentó como hombre sin dejar de ser Dios. ¿Estamos? Siempre se presentó como hombre sin dejar de ser Dios. Así que nos pasaremos, como dije, en Juan 1:1 a 14 y el versículo 14 que hemos leído. Este sermón se divide en 4 puntos. Primero, la revelación del verbo. Segundo, el testimonio del precursor del verbo. Tercero, el rechazo del verbo. Y 4, la recompensa del verbo. El primer punto, la revelación del verbo. Versículos 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, todo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre nuestras palabras indican lo que pensamos y sentimos. Cuando usted habla con una persona, o cuando usted habla en público, usted está diciendo lo que siente. Son nuestras palabras las que reflejan, las que indican lo que estamos pensando. Y Dios también así se revela al mundo por medio del verbo, que es Cristo. Los judíos relacionaban la palabra verbo con el mensaje de Dios. De hecho, en gramática se dice que el verbo es la acción, lo que indica acción y movimiento. Y los judíos relacionaban la palabra verbo con el mensaje, con la palabra, con el logos. Logos en griego es palabra. Para los griegos el verbo era la razón del pensamiento, lo que estaba en el pensamiento. Y de ahí que Juan con su Evangelio universal presenta a Cristo como el verbo de Dios, porque como hemos dicho, la Biblia se contextualiza, y Juan, conociendo estos términos, entonces dijo, para que darse a entender, porque siempre se habla de lo conocido a lo desconocido. Cuando los niños que van a la escuela, por ejemplo, allá por la secundaria, les empiezan a enseñar 2 métodos: el método inductivo y el método deductivo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Verdad que sí? El método inductivo de lo desconocido a lo conocido, y el método deductivo de lo conocido a lo desconocido. Entonces, por eso es que hablamos tanto de que la Biblia, Cristo mismo, es un mensaje transcultural. Entonces, si Mateo le habla a los judíos, porque a los judíos les encantaba, por ejemplo, eso, las genealogías de las investigaciones, que quién engendró a fulano, sutano, mengano, le encantaba. ¿Y saben por qué los judíos se interesaban en eso? Porque ellos sabían, tenían la promesa
de que de ellos iba a descender el Mesías, iba a venir. Entonces estaban pendientes de todo ello. Le dije que los romanos, como hemos dicho, eran más expertos en la guerra, no tenían tiempo de estar haciendo investigaciones. Y Marcos va al punto. Marcos no anda con rodeos porque va con los romanos, ellos no tienen tiempo de estar haciendo investigaciones. Lucas le habla a los griegos eran filósofos, a ellos les encantaba estar haciendo también las investigaciones, las filosofías. Entonces Lucas le habla a los griegos. Juan le habla, dije, a toda la iglesia. Y Juan entendía, dije, que para los judíos la palabra verbo significaba el mensaje de Dios. Y para los griegos el verbo era la razón del pensamiento. Y de ahí que Juan en su Evangelio Universal presenta a Cristo, dije, como el verbo de Dios. Y lo presenta como el creador. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, el verbo de Dios, el Cristo, Juan lo presenta como el creador, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Pablo más adelante lo corrobora diciendo, porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Cristo. Y para Él. Y luego también dice, la vida estaba en Él y las tinieblas no resistieron. Y en otra versión dice, las tinieblas no prevalecieron. Entonces, Cristo es la manifestación de Dios al mundo. En otras palabras, es el Dios revelado. Y por eso decía hace un momento, y vamos a enfatizarlo tal vez la próxima semana, de la controversia que hay ahora, que siempre ha habido, de que yo tengo 51 años en el Evangelio, antes era la radio lo más común, después la televisión, la controversia, ahora con respecto a la Navidad. Dije, no celebramos fecha, no nos interesa saber. Nos interesa que Cristo Jesús, el verbo de Dios, se encarnó, tomó forma de hombre, forma humana. Ese logos es la palabra que expresa el pensamiento de Dios. Aleluya. Y el segundo punto dice el testimonio del precursor del verbo. ¿Quién era el precursor del verbo? Juan el Bautista. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, cuando aparece bautizando en el río de Jordán, no era nada raro, no era extraño que alguien estuviera bautizando, porque los judíos estaban familiarizados con los bautismos, porque no solamente nosotros conocemos el bautismo del agua, conocemos el bautismo también por el Espíritu Santo, pero habían otros bautismos. Por ejemplo, el bautismo de la nube, cuando dice que los 40 años se caminaron de Egipto hacia Canaán y la nube los cubría durante el día de la sombra, y en la noche los cubría también, les alumbraba y los calentaba, y se dice el bautismo de la nube. También los fariseos, por ejemplo, que estaban metidos bien en la ley, estaban bautizados en la ley, porque bautismo significa cubrir. Y así podíamos hablar de otros bautismos. Cualquier líder, cualquier rabí
que organizaba o se declaraba rabino y escogía a sus discípulos como lo hizo Cristo, entonces también bautizaba a sus discípulos. Entonces no fue nada raro cuando Juan apareciera bautizando. Y después de eso, recuerde que había pasado más de 400 años que no había palabra, que escaseaba la palabra. Desde Malaquías hasta Cristo no había palabra. Y entonces fue una gran novedad que Juan el Bautista apareciera bautizando. Y venían las gentes para ser bautizadas. Y él mismo decía que él era el que preparaba el camino del Señor. Detrás de mí viene, hay otro más poderoso que yo, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Si Juan hubiera sido un político de los de hoy, con toda esa multitud que lo buscaba, que lo aclamaba, que detrás de él se hubiera hecho, ya la hice, pero él no. Le digo, yo no soy, solamente soy el que preparo el camino del Señor. Entonces, así que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Lamentablemente, han pasado 2000 años de que Cristo estuvo en esta tierra y no todos creen, no todos quieren creer. Los que creemos somos bendecidos, somos beneficiados, tenemos la bendición de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero cuánta gente hay que rechaza el mensaje. El otro día, sí, hermano Benito, que ahí han pasado gente, nos insulta, dice cállense locos, y eso no es nada extraño para nosotros. Yo hablo con familiares muy cercanos que hablan tan despectivamente del evangelio, de los evangélicos. Los evangélicos dicen, lo dicen así como con desprecio. ¿Okay? Entonces, pero el plan de Dios desde un principio fue para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan el Bautista, con alta diferencia social entre él y Cristo, da testimonio de Jesús. Y digo diferencia porque para empezar ni siquiera se conocían. Se dice que eran familiares cercanos. Al parecer parece que María era prima con Elizabeth. Y Juan el Bautista había nacido en el área rural, en el campo. Se alimentaba de, ¿qué dice? De miel, y se vestía de pieles. Como cualquiera, ¿verdad? Que viene de hoy en día, la civilización ha llegado hasta la última aldea, al último rincón. Pero aún en el tiempo, cuando yo todavía me recuerdo unos 30, 40 años, se distinguía la gente que bajaba de las montañas, que bajaba al pueblo, su actitud rústica en algunos aspectos. Yo tenía unos primos que cuando me daban la mano tenían tanta, de mi misma edad, y cuando me daban la mano, me saludaban, yo sentía que me la quebraban, porque tenía una fuerza fuerte. Venían del rústico, del campo. ¿Sí? Ese era Juan. Pero Jesús había nacido en Belén y se había criado en Nazaret. Entonces Jesús vivía en el área urbana. Había una diferencia cultural entre Juan y Cristo. Y entonces Juan era, el hijo de Elizabeth. El principal objetivo de Juan era dar testimonio de Jesús. Para eso había sido enviado. Juan fue enviado a Dios para dar testimonio de Cristo sin conocerlo. Y una cosa poderosa que vale la pena analizar es que en medio de aquella gran multitud que venían para ser bautizados,
otro punto de humildad que vemos en Juan es que cuando aparece Cristo, dice: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba reconociendo la diferencia entre él y Jesús. Yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le dijo Cristo? Deja que sea así para que se cumpla toda justicia. Y Juan lo bautizó. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió después? Una voz desde el cielo se oye: el Espíritu Santo en forma de paloma, porque aclaramos que el Espíritu Santo no es paloma. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿El oí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Cómo no vamos a estar contentos porque Cristo nació un día? Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a dar gloria a Dios cuando los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad? ¿Cómo no vamos a estar contentos que el ángel tan Gabriel, el mismo que se le había revelado a María y a Elizabeth también sobre sus embarazos, ahora se le aparece a los pastores? Estos dejan su rebaño, dejan todo y van corriendo donde estaba el niño todavía en un pesebre. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Porque dije que la estrella de Belén, y bueno, de eso hablaremos la próxima semana. ¿Okay? Entonces, así que dije que el principal objetivo de Juan era dar testimonio de Jesús. Él mismo lo aclaró en el Jordán: no ser la luz para que no le confundieran. Yo no soy la luz. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay que aclarar que aquí hay una diferencia entre los suyos y los suyos. Hay una S ahí. A lo suyo vino, a su pueblo vino. A su pueblo vino. Y los del pueblo, los de su pueblo, no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Juan recalca que Jesús era la luz verdadera. Los judíos eran dados a la idolatría y al paganismo. Los griegos eran dados también a los dioses de la mitología griega. Pero para Juan, Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Amén. Aleluya. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Aleluya. Y dice en el mundo que por él fue hecho, pero este no lo conoció. A lo suyo vino, a su pueblo vino, y los de su pueblo no le conocieron. Entonces Dios mismo hecho carne manifestado, o manifestando la grandeza de su amor. Y repito otra vez más: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También no vino para un solo pueblo, sino para alumbrar a todo hombre. A todo hombre. Y el gran problema de los judíos era que ellos creían los exclusivos. Ellos creían que eran los predilectos. Se les olvidaba, y de ahí volvemos al punto de que la letra y el espíritu, porque los judíos creían que eran los exclusivos, pero no entendían que Dios le había dicho a Abraham: de ti haré una nación grande, y todo aquel que te bendiga yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga también lo voy a maldecir, y en ti serán benditas. ¿Qué le dijo a Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Pero los judíos creían que eran exclusivos, y entonces a los que no eran de Israel pues los miraban pues menospreciaban. Pero Dios vino
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Veamos cuál es la recompensa del verbo. Punto número 4. Mas a todos los que le recibieron, oye esto, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Usted y yo somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos un engendramiento único, especial, Gloria a porque Dios, hemos sido aleluya. prácticamente cuando aceptamos a Cristo, nosotros, aleluya, hay esa transformación en nuestra vida, somos adoptados como sus hijos. Amén, gloria a Cristo. Así que entonces no somos cualquiera, por eso a veces decimos que no somos cualquiera. ¿Sí? No somos cualquiera, somos gente especial. Que el mundo no nos valore es otra cosa. Tampoco esperamos que nos valore. Que el mundo nos vea como de fama, como la gente del mundo que busca fama. A nosotros nos interesa fama. A nosotros lo que interesa es engrandecer a Jesús. Amén, aleluya. Por eso dicen algunas veces, denle un aplauso al hermano, no, es a Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es a Cristo. Es el que vive. Y aquí quiero hablar de algo también bien importante, que se oye casi hoy en día, porque somos dados a imitar. Si alguien dijo algo, cuando el hermano G. Ávila, por ejemplo, en su ministerio decía, a su nombre. Todos los predicadores decían, a su nombre. Entonces, si alguien tiene una palabra por ahí, ya la agarramos. A alguien se le ocurrió en algún tiempo decir, pararse aquí o en cualquier lugar, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Yo no estoy diciendo que es malo, pero las declaraciones antes eran Cristo vive y no preguntar quién vive. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene. Aleluya. Entonces, lo más correcto es decir, declarar Cristo vive y no preguntar quién vive. ¿Vamos? Amén. A alguien se le ocurrió decirlo en algún tiempo y todo el mundo somos fáciles a que se nos pegue lo negativo. ¿Okay? Pero Cristo vive. ¿Okay? Entonces, parece ser que cuando se dice ¿quién vive? Cristo, es nombre y gloria, como que fuera un artista, ¿verdad? Como que fuera un artista. Entonces, echándole porras a Jesús. Yo sé que mucha gente me está escuchando allá afuera, me está entendiendo. No sé qué grande vi, ¿verdad? Pero a Jesús nos echan porras. Porras son para los artistas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, así que la gran diferencia entre quienes le rechazan y le reciben. El apóstol Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso somos nosotros, usted y yo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pues somos renacidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye del pecado. Cuando usted y yo pasamos un día cuando aceptamos a Cristo, el día que le aceptamos, o cuando alguien acepta, en ese momento está siendo renacido, volviendo a nacer por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que por eso decimos que no somos cualquiera, somos gente especial. A todos no
bautizaron. Entonces nosotros fuimos los adoptados. Y usted sabe que los adoptados tienen más derechos que los legítimos. ¿Y sabe por qué? Porque a un hijo legítimo se puede heredar. El padre lo puede heredar. También un adoptado. Pero es un proceso mucho más largo. No es tan fácil. Para un adoptado no es tan fácil desadoptarlo. ¿Me entienden? ¿Okay? Entonces nosotros somos los adoptados. Salimos ganando. Amén, gloria a Dios. Le salimos ganando, ¿verdad? Porque somos adoptados con más derecho. Los judíos siguen esperando al Mesías desde hace ya, a Cristo vino hace 2000 años y ellos lo siguen esperando todavía. Y nosotros lo tenemos de hace 2000 años. Así que salimos ganando. Sin embargo, la palabra del Señor nos manda a orar por los judíos, a orar por el pueblo de Israel. Aleluya. Entonces, así cuando hablamos de un engendramiento, no de sangre, sino del mismo Dios, habla de un nuevo nacimiento. La salvación se debe cuidar. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe que está tiempos también? Esta temporada, muchos se enfrían también. Muchos se enfrían. Algunos trabajan doble, porque a veces las mismas compañías les demandan que trabajen más. Y otros porque quieren ganar más dinero. Otros se endeudan hasta, olviden, hoy con las tarjetas de crédito. Ya por el mes de enero, pues está el lloro y el crujir de dientes. Así que es una época de gozo, de paz, de hermandad, pero también es una época en que fácilmente cualquiera, un creyente que no esté bien firme, se enfría. ¿Okay? Fría. Para nosotros, como somos los adoptados, vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Por último, la encarnación de Cristo como el Verbo de Dios es lo más prominente que Dios ha hecho en favor del mundo perdido a causa del pecado. Es lo más grande. ¿Qué más podía hacer Dios? En el Antiguo Testamento hay una parábola de la viña. ¿Qué más podía hacer por mi viña que no haya hecho por ella? La cerqué de vallado y todo. Diríamos, por ejemplo, que la cuidó, que la protegió, que le puso mucha agua, mucho fertilizante, mucho abono en la tierra, le dio todo. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no haya hecho por ella? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros que no lo haya hecho el haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros? Así que la misma manifestación de la gloria de Dios, dije, Cristo bajando del cielo a la tierra. Es la luz sobreponiéndose a las tinieblas, por eso dice las tinieblas no prevalecieron. Y por último, rechazado por unos, pero recibido por muchos. Aleluya. Rechazado por unos. Yo no sé hasta el momento cuántos habitantes hay en Israel. No me he interesado en esto. Aún ahí dentro de Israel hay gente cristiana también. Pero si comparamos la cantidad de habitantes para todos los que han creído en Cristo alrededor del mundo, pues por eso dije, rechazado por unos pocos, pero recibido por muchos. Y de esos, usted y yo lo hemos recibido. Póngase de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no entramos en un momento de oración, de adoración. Aleluya. Se puede, ¿por qué no levantamos nuestras manos y adoramos a Dios? Para que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Aleluya. Que Dios nos
gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Estamos, Señor, en el mes de la Navidad, a una semana de celebrar, Señor, el próximo domingo. Sí, Señor. Estaremos honrando tu nombre, estaremos glorificando tu nombre como siempre lo hacemos. Aleluya. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque eres grande. Si en este momento, Señor, estás tocando corazones, si alguien siente en su corazón decir, Señor, yo te recibo en mi corazón, me entrego a ti, aleluya. ¿Por qué esperar más tiempo? ¿Por qué esperar más tiempo? Nadie sabe el día de mañana. Aún nosotros mismos no garantizamos si vamos a salir de aquí. No garantizamos. Imagínense que mientras estamos aquí todavía, Cristo venga por su iglesia y nos vamos. O sucede cualquier cosa. Ahorita Dios te está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu vida. Aleluya. Dice la Biblia que el reino de los cielos es de los valientes. Ser valiente, reconocer mi pecado, reconocer mi dureza de corazón. Decirle, Señor, yo me entrego a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Si alguien en este momento quiere hacer esa decisión y que lo reciba ya la próxima semana, ya como un nuevo hijo de Dios. Aleluya. Si estamos en línea, los que están en línea, si alguien se siente en su corazón, diga conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que te he faltado. Reconozco, Señor, que he sido indiferente. Recíbeme, Padre. Si esas palabras las estás diciendo de tu corte, por sencillas que sean, y las dices de todo corazón, tu vida está en un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Todo lo que tiene que hacer, como decimos siempre, buscar una iglesia, una congregación, para crecer. Nosotros de alguna manera te podemos orientar, mencionarte algunas organizaciones donde puedas crecer. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos al 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Wall. Ahí estamos. Nuestros servicios son lunes, martes, y viernes 7:30, domingo 10 de la mañana, y el día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a prepararse con nosotros. Pero por hoy, si está hecho esa decisión, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esas personas que se están entregando a ti, ya sea aquí o en cualquier lugar. Quizá nunca les vamos a conocer, quizá nunca les vamos a ver en esta tierra, pero un día les vamos a ver en el cielo. Gracias, Padre, gracias. Así que aquel que está reconciliando, aquel que se ha apartado del Señor, ha descuidado su vida espiritual, es el momento de reconciliar, de volver con Cristo. Aleluya. Oramos también por si algún hermano está enfermo en este momento, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay una hermana que recién vino la vez pasada y me está diciendo que tiene trabajo de noche, se oye bien cansada, que está orando por un trabajo de día. Esta hermana María Arreces, que vino la vez pasada. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias, Padre, en este momento, porque estás con nosotros, el Dios con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a despedirnos de las redes sociales. Nuestra próxima transmisión es el jueves de la oficina pastoral. Por hoy vamos a quedarnos con la iglesia, pero a todos desde ya les deseamos, amén, aunque vamos a estar el domingo aquí, pero
orando para que Dios nos guarde en esta temporada, que así como es de bendición, también puede ser de frialdad espiritual. En el nombre de Jesús, bendiciones.